Continuando con el programa, el siguiente panel abordará las experiencias de México en el tema evolución de las medidas de déficit y las obligaciones del sector público en México entre 1980 y 2022. Para moderar este espacio, presentamos al director de Estadísticas del Sector Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco Javier Carrasco Zamora. Bueno, buenas tardes. La presentación la hará el licenciado Felipe de Jesús Martínez Gallegos. Él es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y ha trabajado en la Secretaría de Hacienda durante un poco más de 30 años, en la parte generalmente de la generación de las estadísticas de finanzas públicas y la deuda. Él es el que hará nuestra presentación. Buenas tardes. Gracias por la invitación al evento. En sí les vamos a platicar hoy cómo hemos ido midiendo el balance fiscal y las medidas de deuda pública durante los últimos 40 años aquí en México. Bueno, nosotros nos hemos apoyado siempre en una herramienta que nos permite compilar y clasificar y agrupar las operaciones financieras que realiza el sector público con el resto de los sectores de la economía, que se llama las estadísticas oportunas de finanzas públicas. El objetivo es medir las necesidades de financiamiento del sector público, así como los niveles y estructura de los ingresos y gastos y financiamiento. Como determinante del balance público, préstamo neto, requerimientos financieros que pueden ser sinónimos para esta presentación, tenemos los ingresos y los gastos y sus fuentes de financiamiento sería el endeudamiento y el uso neto de activos financieros disponibles. Gracias. Las estadísticas oportunas de finanzas públicas nacen entre 1978 y 1983 como un esfuerzo de la Secretaría de Hacienda para tener información oportuna a partir de sus registros administrativos y contables que permitan apoyar la toma de decisiones de las autoridades, informar al Congreso y a la población en general. Básicamente, se apoyan en el flujo de fondos de la Tesorería de la Federación, en la información que teníamos de las oficinas de recaudación, la información que teníamos en la Administración de Deuda Pública y reportes de flujo de fondos de entidades paraestatales, que eran las más importantes en aquel momento. Con eso se generaban unas series de tiempo de ingreso, gasto, financiamiento y saldos de deuda del Gobierno federal y de cada una de las entidades paraestatales. Y luego se podían generar reportes presupuestarios o las mismas estadísticas de finanzas públicas. Estas estadísticas se han fortalecido conforme la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mejorado sus procesos. Entre 1986 y 1994 se creó el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos y se automatizó el envío de información, lo que permite integrar y compatibilizar las demandas de información de las dependencias globalizadoras en reportes estandarizados para las secretarías y entidades paraestatales, eliminando duplicidades de los requerimientos de información, así como disponer información estandarizada, oportuna y confiable por medios electrónicos para la toma de decisiones e informar al Congreso. En 2003 entra en operación el Sistema Integral de Información, el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, el cual automatiza el proceso de pagos de la Tesorería de la Federación. También un poquito más adelante entra la cuenta única. También después de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, podemos contar con el Sistema de Contabilidad y Presupuesto que nos permite conocer cada mes el gasto público federal en sus distintos momentos, autorizado, comprometido, devengado y pagado. Y en 2016 se empieza a utilizar la información contable para medir los saldos de la posición financiera neta del sector público cada trimestre y a partir de 2020 mensual.
Actualmente las estadísticas oportunas de finanzas públicas del Gobierno central se elaboran con información de los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través del Sistema Integral de Información. Se capta la información de las entidades paraestatales. El Gobierno federal básicamente se apoya en el sistema en los registros administrativos, que sería otra vez el Sistema de Administración Financiera Federal, el SICOP, el REFER, que lleva la parte de la recaudación, el Sistema de Información de Deuda Pública, la información en la que administramos las participaciones a las entidades federativas y ahora últimamente también el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Por el lado de las entidades paraestatales recibimos información de flujos de fondos, gasto, ingreso, deuda, activos disponibles y contabilidad. Toda esta información se concentra en los servidores de la Secretaría, se procesa y sacamos los productos que básicamente son reportes internos, informes mensuales y trimestrales, la información que publicamos en la página web de la Secretaría, información que le proporcionamos al Banco de México, al INEGI y a organismos internacionales. Las estadísticas se elaboran con dos marcos conceptuales, el de los reportes del presupuesto federal, que siguen prácticas nacionales, y el de los requerimientos financieros del sector público, que se alinean a la cobertura y la clasificación del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario. En cuanto al alcance institucional, en el sector gobierno central, el presupuesto federal incluye al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 8 entes autónomos. Y en la parte de seguridad social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que sería la seguridad social de los trabajadores del Estado. En cuanto a empresas públicas, solamente incluye 2, Pemex y CFE. Por su parte, los requerimientos financieros del sector público incluyen en el gobierno central la parte presupuestaria, más 121 entidades paraestatales con actividad gubernamental y el FONADIN, que es un órgano sin estructura orgánica que administra los activos y pasivos del rescate carretero de más o menos 1986-87, y un fondo para hacer créditos, apoyos a ciertos proyectos de infraestructura. En la parte de seguridad social, los requerimientos financieros adicionalmente incluyen al Instituto de la Seguridad de las Fuerzas Armadas y en las empresas públicas a 68 entidades paraestatales con actividades de mercado, tanto financieras como no financieras. Otros aspectos del marco metodológico de las estadísticas está en la parte de los determinantes y financiamiento del préstamo neto o déficit. En el presupuesto federal, los ingresos y gastos por venta y adquisición de activos financieros con fines de política se registran arriba de la línea. O sea, el gasto de capital incluye tanto la adquisición de activos no financieros como activos financieros que adquirimos con fines de política, y en la parte de los requerimientos financieros del sector público, todos los activos financieros se registran abajo de la línea. En cuanto a la deuda se presenta en términos netos, que sería equivalente a la deuda bruta menos activos financieros disponibles en el presupuesto federal, y en los requerimientos financieros del sector público sería la deuda bruta menos los activos financieros totales. En cuanto a la base de registro, tenemos una base de registro de caja modificada que incluye ciertas operaciones compensadas entre ingreso, gasto, financiamiento en ambas metodologías. Y en los saldos los tenemos a valor nominal en México, que sería equivalente a facial en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, salvo los CETES que están a valor de colocación. En cuanto a las clasificaciones, las del presupuesto federal son nacionales y las de los requerimientos financieros del sector público buscan alinearse con lo del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. Los datos se publican en los informes mensuales al Congreso, en informes trimestrales, en la página web de la Secretaría para ambas metodologías, y su publicación es mensual 30 días después de cada mes. Ahora vamos a platicar de cómo han evolucionado las medidas del déficit y las obligaciones del sector público a lo largo del tiempo. Nosotros podemos identificar prácticamente 3 periodos en los que la medición tiene ciertas características más o menos comunes. De 1980 a 1999 teníamos un indicador de balance financiero que tenía una cobertura prácticamente del sector público para las principales entidades paraestatales, y teníamos un balance presupuestario que cubría el sector central más algunas entidades presupuestarias entidades paraestatales bajo control presupuestario, que era alrededor de 26.
El gasto se medía, como ya dijimos, incluyendo la compra de activos para fines de política. De 2000 a 2014, después de la crisis financiera de 1985, por algunos mandatos legales se llevan algunas operaciones fuera de presupuesto. Entonces, la medida del balance público la llevamos prácticamente a hacer, a partir del balance presupuestario, incluir operaciones fuera de presupuesto. De 2015 a la fecha, estamos cambiando un poco el indicador de los requerimientos financieros del sector público para medirlo como el indicador que indica la variación de la posición financiera neta, y las coberturas y clasificaciones tratamos de que sean las del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. En la siguiente gráfica pueden ver en la línea azul el balance financiero, que era el que tenía la cobertura más amplia, y el balance presupuestario, más o menos cuál fue su comportamiento. Este es muy elevado en los primeros años, que van desde 1980 prácticamente hasta los 90. Se ve muy bajo o casi en equilibrio de 91 a 2000, pero aquí hay que tomar en cuenta que en este último periodo ya se estaban gestando algunas obligaciones fuera del presupuesto. En cuanto a la deuda pública, se pueden ver los incrementos en la deuda y luego cómo esta disminuye, y también cómo se modifica la deuda de la deuda bruta a la deuda neta, que se empezó a medir así a partir de 1990. En esta siguiente gráfica tenemos el balance público que medíamos a partir del balance presupuestario más las operaciones fuera de presupuesto, que eran básicamente las que estaban asociadas al rescate bancario, lo que fue el esquema de proyectos de financiamiento de largo plazo, varios proyectos autofinanciables, que por la Ley de Deuda Pública mandató que se registraran de forma diferida en el presupuesto, o sea, cuando se amortizaban, no cuando se gastaba. La línea más gruesa nos indica cuál era la medida del déficit y cuál era su brecha con la línea azul en puntos, que es el balance financiero como se veía anteriormente, y ya se puede ver cómo se desplaza la curva por la parte que teníamos de déficit fuera de presupuesto. Asimismo, esta medida se manejó quitándole los ingresos no recurrentes para poder ver la sostenibilidad del balance público. Más adelante, ya alrededor de 2010, tratamos de corregir la medición de la banca de desarrollo, porque lo que estábamos registrando era el préstamo neto, y para corregirlo, para que reflejara el déficit de operación más la constitución de reservas preventivas por riesgo crediticios. Esto en amparo de que la banca de desarrollo estaba ya generando reservas para las contingencias iguales, con reglas similares a las de la banca comercial, y tenía índices de calificación elevados, de capitalización elevados. En la siguiente gráfica se puede ver más o menos cuál es la evolución de las dos deudas y cómo se ve también una vez que corregimos la parte de la banca de desarrollo, porque prácticamente la deuda de la banca de desarrollo se volvería el patrimonio neto. De 2015 a la fecha, se ajusta la ley de presupuesto para alinear la medida con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, en cuanto a que toda la medición de activos financieros está abajo de la línea, en cuanto a las clasificaciones institucionales. La línea amarilla nos muestra cuál fue el comportamiento del balance y se compara contra la información que tenemos de la parte del balance financiero que se midió en un principio y de los requerimientos financieros como se habían medido en la primera ocasión. Más adelante, en la siguiente gráfica podemos ver los saldos de la deuda. Si bien están alrededor de niveles de 12,000 millones de pesos, 13,000 millones de pesos, la línea amarilla sería el saldo o la obligación asociada a esta deuda, y la línea negra es la posición financiera neta que ya nos está dando con resultados de la contabilidad. Como un elemento adicional a esta medida, en la parte
con línea morada pusimos cómo se vería la posición financiera neta si incluimos los pasivos laborales de las entidades paraestatales principales. Por último, vamos a mencionar las recomendaciones para fortalecer las estadísticas de finanzas públicas que tenemos de la última revisión que nos hizo el Fondo Monetario sobre los códigos y estándares llamados ROSC. Y la primera recomendación que nos está haciendo es fortalecer la coherencia entre las estadísticas macroeconómicas armonizadas, armonizando aún más la terminología, la cobertura institucional, la sectorización, la clasificación de transacciones, activos y pasivos, los métodos de valoración y los ajustes a los datos de origen. Esto es una recomendación para todo el sistema estadístico, en especial para balanza de pagos, cuentas nacionales y las estadísticas de finanzas públicas. Ya en específico para las estadísticas de finanzas públicas, tenemos tres recomendaciones que destacan. Fortalecer las clasificaciones para que sean todavía más apegadas al manual del fondo, el registro de transacciones en devengado y el registro de saldos a valor de mercado. También nos recomiendan crear estándares contables armonizados y catálogos relacionados para facilitar la recopilación de estadísticas de finanzas públicas, así como mejorar la puntualidad y recopilación de información de estados y municipios. Es todo, gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. A continuación haremos algunas de las preguntas que nos han enviado, entonces vamos a pasar a ellas. Una de ellas es, ¿cuáles fueron los principales retos de México en la presentación de la información de las estadísticas de finanzas públicas? Seguimos teniendo todavía muchos retos para podernos apegar a los manuales internacionales. Por una parte, cuáles son las variables de control que tenemos internos dentro de Hacienda y dentro del sector público como indicadores fiscales para el control de las finanzas públicas. Cambiar las metodologías de forma abrupta o incluir muchos indicadores fiscales era algo que nos preocupaba mucho, porque ya teníamos ciertos indicadores nacionales que todo el mundo de alguna manera los entendía, y poner otros indicadores adicionales nos generaba mucha incertidumbre de cuál iba a ser la reacción. Y eso nos pegó mucho, sobre todo entre 2000 y 2010, porque siempre tuvimos como un sobrecastigo de los mercados después de la crisis de 1985. Ya después que una vez hemos tratado de alinearnos más a los manuales de estadísticas de finanzas públicas, parte de los retos los tenemos en las fuentes de información. Yo creo que en la medida en la que la contabilidad se vaya alineando un poco más a las normas, para nosotros sería más fácil podernos alinear a las estadísticas de finanzas públicas del fondo. Ya no nada más en la parte de las clasificaciones, sino también en las bases de registro, tanto de las transacciones como la parte de la valoración de mercado. Gracias, Felipe. Otra pregunta sería, ¿cómo y en qué documento presentan la deuda que trasciende una gestión? ¿Tiene efecto presupuestario su deuda flotante? Sí se tienen datos de la deuda flotante, o sea, de los proveedores del sector público, básicamente. No hemos caído en impagos de deuda en muchos años, entonces no tendríamos otro tipo de atrasos. Y lo único que tenemos básicamente serían proveedores que se pueden medir a través del gasto pendiente de pago. Y en la parte de las entidades paraestatales, la contabilidad de cada una de ellas presenta cuáles son los atrasos, sus pagos de proveedores. ¿Y en qué documentos se presentan? Eso se podría ver en la cuenta pública y también en los estados financieros auditados de cada una de las entidades paraestatales. Otra pregunta sería,
La deuda pública de México incluye las cuentas por pagar de años anteriores y los pasivos por beneficios empleados y beneficios sociales. En la parte de la deuda pública básicamente incluye valores y préstamos. Como seguimos midiendo las estadísticas en términos de flujo de efectivo, no estamos metiendo los atrasos o las cuentas por pagar, aunque sí tenemos la información, como ya lo había mencionado, ¿no? Sí. Pues básicamente esas serían las preguntas. Agradecemos mucho tu participación, Felipe, y muchas gracias. Gracias. A continuación, el presidente del FOCAL hará entrega del reconocimiento a los panelistas por su destacada participación en este 8º foro.